Siguiendo con el tema de compiladores, estamos en la parte de análisis sintáctico. Como se vio en los videos anteriores, en la parte de análisis sintáctico lo que se trata de hacer es generar un tipo de estructura, la cual se le va a asignar al compilador. Y en este caso, cuando ya tenemos la estructura definida para nuestro compilador, cuando una entrada es evaluada por nuestro analizador sintáctico, lo que tiene que hacer es comparar con estas estructuras o con estas reglas o gramáticas que se han agregado al compilador, y si esta coincide con alguna de las reglas, entonces decimos que es una cadena válida para el compilador. En caso de que no coincida con una parte, con cualquiera de las partes, muy mínima que sea, podemos decir que es una cadena o una entrada no válida para el compilador, y en este caso el error sería de tipo sintáctico. En caso de que por ejemplo una de las partes de esa cadena que se está analizando, de esa entrada que se está analizando, no se encuentra en la tabla de símbolos, significa que no está definida dentro de la gramática. Por lo tanto, este es un error de tipo léxico. Cuando pasa a la parte sintáctica, ya se tuvo que haber hecho un análisis léxico y ya se tuvieron que haber encontrado errores de tipo léxico para poder pasar a la siguiente etapa y ahí poder verificar todos los errores de tipo sintáctico. Errores que nos va a ayudar a poder identificar la estructura que tiene esa línea de código que se está analizando. En este caso vamos a ver la parte de respuestas en un análisis sintáctico y tenemos varios tipos de respuestas. En este caso estamos viendo respuestas inaceptables, que estas son las respuestas que nos puede dar el análisis sintáctico de acuerdo a las reglas que está evaluando. Dentro de las inaceptables tenemos un subtipo. Este subtipo son respuestas incorrectas, es decir, los errores no son comunicados. El compilador se cuelga, es decir, que el compilador se queda trabado por un rato y no lo podemos hacer reaccionar. En ese caso, la respuesta se toma como incorrecta porque no termina de hacer el análisis sintáctico. Luego tenemos el compilador cae en un bucle infinito en el análisis, analiza lo mismo y no me da ningún resultado coherente para esa línea de código que está evaluando. También es una respuesta incorrecta. Luego tenemos que el compilador continúa con el análisis produciendo código objeto incorrecto. Digamos que entra en alguna de estas dos situaciones, la 1 y la 2, pero sale de ese ciclo infinito que está, o de esa forma en la cual se queda colgado el sistema, y continúa con el análisis. Entonces en ese caso al final nos va a producir un código objeto que realmente no es el correcto o el que nosotros esperábamos. También tenemos respuestas correctas pero poco útiles, como cuáles podrían ser: el compilador informa del primer error y luego termina su ejecución. Eso también puede pasar y algunas veces nos pasa cuando ejecutamos algo. Empieza a ejecutar, hace como que va a imprimir algo y se sale del programa. Eso también ocurre y eso se conoce como respuestas correctas pero que no son útiles. Luego tenemos las respuestas válidas. De estas también hay una subdivisión. Tenemos respuestas factibles. Dentro de las factibles dice que son cuando el compilador informa de un error, se recupera del mismo y continúa intentando encontrar errores posteriores si existen. Esto es lo que debería hacer el compilador. O sea, es la mejor forma de cómo puede responder el compilador. Y número 2, dice que el compilador informa de un error, lo repara y continúa la traducción, produciendo al final un programa objeto válido. Dependiendo del compilador, el compilador puede agregar código o agregar la parte de gramática que hace falta dentro de una línea de código para poder seguir traduciendo y al final darnos un programa objeto válido. Esto lo hace el compilador si es demasiado inteligente, si ha aprendido
de la forma como se trabaja en cuanto al análisis de las líneas, entonces puede actuar de esta manera. Pero lo más común como actúa el compilador es el número 1, que aparece acá. Luego tenemos respuestas no factibles en la actualidad. Tenemos que el compilador informa de un error, lo repara y continúa la traducción, produciendo al final un programa objeto que hace exactamente lo que el programador quería. Este nos genera una respuesta no factible en la actualidad, pero que al final informa del error, lo va a arreglar, continúa traduciendo y nos da lo que nosotros queríamos que diera el programa. Tenemos el manejo de errores. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero acá vamos a hacer un pequeño repaso. Los errores en la programación pueden ser de estos tipos. Pueden ser léxicos, sintácticos, semánticos o lógicos. Si hablamos de léxicos, son producidos al escribir mal un identificador, una palabra clave, un operador. Eso ustedes ya lo saben. El sintáctico cuando se da por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrado. Ahí puede pasar un sintáctico. Estos son algunos ejemplos. Tenemos el semántico como un operador aplicado a un operando incompatible. Lo que hablamos en clase muchas veces, si tenemos una variable de tipo string y yo quiero por ejemplo sumarle esa variable a otra de tipo int, entonces acá tenemos una incompatibilidad entre estas dos variables y ese es un error de tipo semántico. Luego tenemos los lógicos, pueden ser una llamada infinitamente recursiva, algo que nunca va a terminar. No quiere decir que esté mal en cuanto a la programación, pero en el momento que se vuelve infinito sí está mal. Objetivos en el análisis sintáctico. Los objetivos realmente que se buscan con analizar sintácticamente es indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización. Eso es lo que debería hacer el compilador, no todos lo hacen. Hay algunos que me dicen aquí está el error o está cerca de tal línea, etcétera, pero no me dan el tipo de error exacto. Recuperarse del error para poder seguir examinando la entrada. No ralentizar significativamente la compilación. Se recupera del error en el sentido de que ya sea el que está programando va a arreglar el error o el mismo programa, dependiendo de la inteligencia que tenga, lo va a arreglar también. No ralentizar significativamente la compilación quiere decir que si ya pasó por el análisis sintáctico, ya nuestro código tiene un segundo análisis. Pasar por el análisis semántico ya va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Tenemos estrategias para corregir errores y tenemos una que es como que la más utilizada. Está el panic mode, ignorar el problema. Consiste en ignorar el resto de la entrada hasta llegar a una condición de seguridad. Una condición tal se produce cuando nos encontramos un token especial, por ejemplo un punto y coma o un end. A partir de ese punto se sigue analizando normalmente. Muchos compiladores lo que hacen es que, por ejemplo, llegan a un punto clave, por ejemplo los que aparecen acá, el punto y coma que significa un end o el end que también significa finalizar cierta parte de código, viene y guarda todos esos errores y posiblemente se los muestre al usuario para que el usuario empiece a corregir estos errores. Eso lo puede hacer y a eso se le conoce como una condición de seguridad, llegar a esa parte. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos algunas variables que se le han asignado. Por ejemplo, la primera aux le estoy asignando un vector. Ese vector le estoy asignando otro vector y luego el vector le estoy asignando el auxiliar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que dentro de lo que estamos analizando, estamos agregando la primera línea de código, aux igual a, que es un identificador, y dentro de los corchetes estamos agregando la i, que es otro identificador. En esa parte de código o al finalizar
la primera línea de código que aparece acá. Al finalizar esta línea se espera un punto y coma para poder terminar, pero resulta que no tenemos un punto y coma, entonces hay un error en esa parte. Dice que cuando termina la segunda línea, ¿verdad? Termina la segunda línea de código, tenemos un punto y coma. Dice que es un token especial, seguimos compilando a partir de él. En esa parte de ahí es cuando hace un tipo análisis en el código, verifica que no está ese signo y guarda la información. Puede ser que se detenga, ahí nos avise, o puede ser de que solo lo guarde y siga ejecutándose. Luego tenemos recuperación a nivel de frase. Intenta recuperar el error una vez descubierto. En el caso anterior, por ejemplo, podría haber sido lo suficientemente inteligente como para insertar el token punto y coma. Es decir, que este sí puede ser lo suficientemente inteligente como para poder o querer recuperar un error que ya sabemos qué es lo que está pasando con ese error. Reglas de producción adicionales para el control de errores. La gramática se puede aumentar con las reglas que reconocen los errores más comunes. En el caso anterior se podría haber puesto algo como: sentencia errónea va a ser igual a una sentencia sin acabar, sentencia acabada, y luego tenemos un punto y coma. Luego sentencia acabada puede ser igual a una sentencia con punto y coma, y sentencia sin acabar puede ser igual a solo sentencia sin el punto y coma. Es decir, que si nosotros tenemos dentro de nuestro programa errores muy comunes, entonces lo que hacemos es agregar una regla más para poder controlar esta parte y que el compilador actúe de forma inteligente y pueda agregar la parte de código que hace falta. Eso es lo que estamos haciendo acá con estas reglas. Identificación de errores. En esta parte tenemos 4 líneas de código: var número, 2 puntos integer, punto y coma, begin, número va a ser igual a 10, punto y coma y end. El error que tenemos acá es porque le colocamos un signo de interrogación antes de la E. Entonces, ¿qué es lo que traduce el compilador cuando lo está analizando? Y produce los siguientes errores: error léxico, carácter no reconocido, porque ese símbolo no está en la tabla de símbolos; error semántico, identificador no declarado. La primera parte de este identificador lo reconoce como que esta variable no se ha identificado o no se ha declarado, y ero tampoco se ha declarado. Y dice que falta el operador entre identificadores. Para él significa que yo estoy utilizando este como un operador, acá falta como un operando, que acá falta un más, menos, por, etcétera, y acá el otro operando. Entonces eso es lo que cree, y esos son los errores que da el compilador con una simple línea de código o con una simple palabra. Entre los tipos de errores también tenemos errores de compilación, errores de ejecución y errores lógicos que habíamos hablado anteriormente. Los de compilación son producidos en la fase de compilación o interpretación de un programa, es decir, cuando no se cumplen las reglas sintácticas o semánticas. Ahí se da parte de error de compilación. Error de ejecución, los producidos durante la ejecución del programa. Estos mensajes de error no son producidos por el compilador, sino por una porción de código que el compilador añade al programa. Esto básicamente ocurre cuando ya se está creando el .obj. Algunas veces los compiladores agregan algunas instrucciones al código para convertirlo ya a un .exe. Entonces ahí puede ser de que también en ese proceso de ejecución se dé un tipo de error con esa nuevas líneas de código que se agregaron a el programa. Errores lógicos, cuando el programa no da ningún error, pero los resultados no son los esperados. Puede ser porque el algoritmo ha sido incorrectamente implementado o porque el algoritmo estaba mal hecho. Esto todo depende del programador. Si él comete un error lógico, entonces siempre va a ser un error del programador. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del análisis semántico.
Ya hicimos el análisis léxico, conocido como escáner, ya hicimos un análisis sintáctico, conocido como parser, y ahora ese árbol de derivación se lo damos al analizador semántico para que éste pueda trasladar la información a la parte intermedia del programa. La semántica verifica cuál es el significado del programa y cuáles son los tipos de datos. Esto es lo que básicamente hace la parte semántica. La semántica corresponde al significado asociado a las estructuras formales o la sintaxis del lenguaje. Precisamente lo que hemos venido hablando. Algunas preguntas que se hace el análisis semántico son: ¿se declaró X antes de usarlo? ¿Se declaró X pero no se usa? ¿Es el tipo de una expresión el que corresponde? ¿La referencia a una posición o un array está dentro de sus límites? ¿Se declaró en mayúsculas o en minúsculas? Todo lo que está acá son preguntas que hace la parte semántica con el objetivo de poder ver qué es lo que está pasando con el código y cómo es que funciona. ¿Qué permite el análisis semántico? Permite interactuar con la tabla de símbolos. Ahí también verifica toda la gramática, todo el lenguaje para ver si es coherente con lo que está analizando. Lo que siempre hace la parte semántica es chequear los tipos, que los tipos puedan ser compatibles, se puedan sumar, restar, etc. Y también generación de representación interna, es decir, que genera un tipo de archivo que lo utiliza en la parte intermedia para pasar a la otra fase, que ya lo hemos hablado anteriormente. El objetivo del análisis semántico es asegurarnos que el programa tiene un significado correcto. La idea es verificar ciertas propiedades de los programas que no son capturadas en etapas anteriores del proceso de compilación, como variables sin declarar, tipos de datos correctos, uso correcto de sentencias, etc. Realmente el análisis semántico es el que hace la parte dura del compilador. Este es el que tiene que determinar en sí que toda la línea de código sea correcta y tenga un significado a la hora de hacer la ejecución de ese código. Una vez terminado este análisis, podemos decir que el programa es legal. ¿Cuándo decimos que el programa es legal? Cuando ya pasó por un análisis léxico, sintáctico y semántico. Lo que hace principalmente la parte semántica es evaluar las categorías, identifica las categorías y si con el orden que tiene en la sintaxis tiene un significado válido para el compilador. ¿Qué tipo de categorías va a identificar? Va a identificar dónde estén las variables, constantes, los tipos, los campos, procedimientos, funciones, parámetros, clase, etiqueta, módulo, etc. Esto con respecto a ver cuál es principalmente cuál es el nombre que tiene cada uno de estos, de qué tipo es y a qué parte del código pertenece. ¿Pertenece a una parte pública o una parte privada? En el chequeo de tipos, ¿qué es lo que hace? Verifican la consistencia, que el nombre o el tipo sea único para una variable y que exista dentro de la tabla de símbolos. Evalúa la equivalencia y compatibilidad de los tipos, lo que hemos hablado hasta este momento. Compatibilidad en las conversiones. Muchas veces una variable ya está de tipo string y la queremos convertir a string. Entonces ese es un error de tipo semántico. Funciones polimórficas. Verifica que una función sea polimórfica y ve cuáles son las formas que puede tomar esa función. Evaluación de operandos y operadores. Verifica cuáles, si se puede operar entre esas variables y si los operadores son válidos para utilizar estas variables también. Dentro de las comprobaciones, como habla acá, operandos y operadores, también verifica el flujo de control, verifica los for, los case, los if, los while, etc. Y también verifica el uso de las variables, que realmente se estén utilizando y que no solo esté ocupando un espacio de memoria y que no lo va a utilizar más adelante. Hay que diferenciar entre validez y correctitud. Veamos acá. Validez y correctitud. Un programa puede ser válido pero no correcto. El programa que está acá, ¿es válido o es correcto?
¿Qué es lo que está pasando en el programa? Tenemos el int main, tenemos una variable de tipo string que se llama x. Si decimos que va a ser falsa, x igual a 137. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace falta para poder decir que está bien o que hay de más? Es incorrecto, pero es válido porque nunca puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque la variable de qué tipo es de tipo string, y string solo puede guardar una cadena de caracteres. En este caso se le está asignando un valor y ese valor nunca lo va a tomar como válido. Acá tenemos entonces este ejemplo que está acá. Puede ser válido, pero es incorrecto. Luego tenemos validez conforme correctitud y tenemos la sucesión de Fibonacci. Acá tenemos que int Fibonacci int n, si n es menor o igual que 1, que regrese 0, retorne Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2. Luego tenemos que el main imprima Fibonacci 40 y de esta manera pues tendría que darnos el valor, pero veamos por qué es lo que está pasando acá. Cuando regresa 0 en esta parte es incorrecto, debe retornar n, porque n es el valor que se le está dando. Si regresa 0, entonces no va a tomar en cuenta el valor que se asignó. Además puede y va a ocurrir, eso siempre va a ocurrir, siempre lo va a volver 0. Entonces en este caso es válido, pero no es correcto. Los objetivos principales del análisis semántico son rechazar el mayor número de programas incorrectos y aceptar el mayor número de programas correctos. Esto con respecto a cuál es el sentido que tiene el programa. Objetivo secundario: obtener información útil para las próximas etapas del proceso de compilación. Por ejemplo, determinar qué variables hay que usar para cada identificador según el scope, es decir, según el alcance que tiene esa variable o el ámbito en el cual se va a utilizar. Construir una representación interna de los tipos por medio de un árbol. En el árbol se coloca la variable y también se le van a agregar los tipos. Determinar qué variables están activas según determinado scope, qué variables aún tienen valor o qué variables aún se están utilizando dentro del scope. ¿Por qué no lo hacemos al parsear? Sería prácticamente imposible para lenguajes de programación complejos. Por ejemplo, ¿cómo prevenir clases duplicadas dentro de la parte de una estructura cuando estamos parseando? ¿Cómo diferenciar variables de un tipo de variables de otro tipo? Es también complicado, tendríamos que crear algunas estructuras y cómo saber que es un error de ese tipo. ¿Cómo asegurarse que una clase implementa todos los métodos de una interfaz? Todos estos son errores de tipo semántico, lo que está ocurriendo. Implementando el análisis semántico. Gramática con atributos. Aumentamos las producciones para realizar el chequeo durante el parsing. Esto es lo que hablamos hace un momento, que podríamos agregar una nueva producción para que ya no ocurra cierto error. Permite realizar una traducción dirigida por la sintaxis. Todo se basa en las definiciones que se hicieron en las reglas y tiene algunas limitaciones. Las limitaciones que tiene son las que nosotros vamos a agregar con nuestras propias reglas. Nosotros podemos limitar lo que nosotros queramos. Recorrida del AST, árbol de sintaxis abstracta. Construimos un árbol de sintaxis abstracta y luego lo recorremos realizando los controles. El AST es una representación de árbol de la estructura sintáctica abstracta del código fuente escrito en cierto lenguaje de programación. Entonces acá tenemos un arbolito. Primero tenemos el programa, luego tenemos las variables globales, tenemos las funciones y posteriormente dentro de las globales representamos todas las variables que tenemos, var1, var_n, y a cada variable lo que vamos a agregarle es el nombre y el tipo. El nombre y el tipo, tal como aparece acá en el primer ejemplo. Luego tenemos que para la función también tenemos variables locales. Esas locales pueden ser var1, var_n, nombre y tipo.
Todas deben llevar el nombre y el tipo. Esto con el fin de poder determinar si son válidas estas expresiones. Acá tenemos A va a ser igual a B más 5. Tenemos una asignación, tenemos que el ID va a ser igual a una expresión, punto y coma. Esa expresión puede ser igual a expresión más término. El término va a ser igual a un factor y luego un identificador. El término un factor y luego a un identificador. Dentro del arbolito, el primer arbolito que tenemos es un árbol de derivación sintáctico, mientras que el árbol que está a la par ya es un árbol semántico, y que es lo que guarda asignación, variable, nombre y tipo. En la siguiente dice, en la expresión es una suma que me va a guardar enteros. Luego tenemos una variable nombre B tipo entero y una constante nombre C tipo entero valor 5. Bien. Implementando el análisis semántico. Tenemos el manejo de scopes. ¿Cómo determinamos a qué entidad se refiere un determinado identificador en un determinado punto del programa? ¿Cómo almacenamos esa información? Para almacenar la información interesa mucho saber en qué ámbito se está creando la variable. Es parte de una función, es parte de un procedimiento, es parte de una clase, es una variable global, y esto lo vamos a manejar por los scopes, por los ámbitos en los cuales se está creando. Tenemos un control de tipos. ¿Cómo sabemos si las expresiones tienen un tipo determinado o cómo sabemos si las llamadas a las funciones son válidas? Eso lo vamos a hacer en la parte, en este caso, en la parte que es semántica. Acá tenemos un ejercicio. Encontrar el tipo de error en los siguientes enunciados. Colóquele correctamente y explique lo que hace cada uno. Entonces, de cada uno de los que están acá tenemos, no sé si solo son 4. Tenemos 4 enunciados. Cada uno, supongo que todos tienen errores, eso ustedes lo van a identificar. Necesito que a la par encuentre de qué tipo es el error, coloque correctamente la línea y explique qué es lo que está pasando con esa línea, por qué se está cometiendo un error. Esa va a ser la tarea para esta semana. Solo son 4 ejercicios muy simples, no tienen nada de complejo. Solo es encontrar los tipos de errores, que hasta este momento ya conocemos: errores léxicos, sintácticos, semánticos. Acá vamos a poder identificar, vamos a poder colocar la línea de código ya de una forma válida y luego explicar qué es lo que hace esa línea de código prácticamente. Entonces la clase llega hasta acá. Gracias por su atención. En esta parte del curso, a mí lo que me interesa es que ustedes sigan trabajando con su mini compilador. Recuerden que el mini compilador ya es para este mes y ustedes ya tendrían que estarlo entregando en la fecha que se les ha asignado, pero el tiempo se va cortando. Por eso es que en estas clases yo ya casi no dejo tarea. Las tareas son muy mínimas. Yo les doy todo el tiempo a ustedes para que puedan trabajar en su mini compilador y también en el traductor que ustedes van a realizar. Es por eso que disminuí casi a 1 o a 0 las tareas para que ustedes puedan trabajar. Cualquier duda que les surja con respecto al curso o a cualquier parte de lo que estamos viendo, con gusto yo les puedo apoyar. Vamos a realizar siempre una reunión por medio de Collaborate el día sábado. La reunión va a ser a las 7 de la mañana y otra a las 9 o 9:30 de la mañana. Esperemos que la de las 9 sí pueda haber una forma de conectarnos, y si no, pues lo hacemos igual que la semana pasada, que tomo la asistencia por medio de WhatsApp. Yo le puedo estar avisando por medio del grupito para que ustedes estén conectando y me puedan contestar cuando yo los llame, o igual veo la lista de los conectados. Les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en otro video.